8 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, gusto de saludarlos. Hoy estamos con una personalidad muy particular, un experto en alimentación, un experto en pesca, un hombre con una gran trayectoria, asesor de muchas empresas que necesitan el tema de la alimentación como forma de organización económica y profesional. Que además ha tenido una gran cantidad de acciones y de distinciones a lo largo de su vida y de su actividad, entre ellas haber sido asesor en el Senado de la Nación del querido Pino Solanas. Así que bueno, estamos esperando que ingrese. Ahí está. Bienvenido, César Lerena. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, gracias por invitarme. Un gusto escucharte. Estaba contando que sos doctor en ciencias veterinarias, experto en Atlántico Sur, Malvinas, pesca y alimentación, organización, producción, crisis y riesgos. Ha sido consultor senior de Assistant Food Argentina, consultora de alimentación y pesca, consultor de más de 300 empresas de alimentación y pesca en la República Argentina y el Uruguay, consultor y capacitador en calidad de alimentos, agente técnico de la FDA, de más de 50 empresas argentinas exportadoras a Estados Unidos, certificador e instructor en la aplicación de planes, análisis de peligro y puntos críticos de control en la empresa de alimentación y pesca, asesor de Pino Solanas, como ya había dicho recién, asesor de la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, exsecretario de Estado, asesor de Presidencia de la Nación, exsecretario de Bienestar Social en Corrientes, exinspector general federal del SENASA, exauditor de la Secretaría de Turismo de la Nación para los servicios de alimentación de las unidades de Chapadmalal y Embalse en Córdoba, con un total de 13 hoteles allí, exdirector técnico de Servicio de Alimentación en los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires en el 2018, presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana en el 89, presidente de la Fundación Agustina Lerena en el 2002, expresidente de la Asociación de Defensa del Consumidor, exasesor de la la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, etcétera, etcétera. Puedo estar un rato más. La lista sigue. Bueno, gracias. Basta, por favor. Hemos vivido, se podría decir, ¿no? Sí. Son años, diría otro. Y está bien, bueno, forma parte de la vida útil de uno y uno debe disfrutarlo, ¿no? Como lo ha disfrutado en la práctica. César, ¿por qué en Argentina no se come pescado? ¿O es una comida de tercer nivel cuando otros países viven de comer pescado? Y además vos has señalado la calidad de la proteína del pescado por encima de otras proteínas que se comen, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, el contraste es verdaderamente insólito porque hay muchos países que tienen una dieta rica en pescado, que no tienen pescado. Y en cambio, la Argentina tiene una cantidad importantísima de recursos pesqueros
y es el país de Latinoamérica que más bajo consumo tiene. Tiene 4 kilos 900 gramos per cápita por año. por año. O sea que Y uno es, sí, come 5 y kilos es, por año, digamos, sí, y redondeando. eso también hay que decir que está sesgado en las clases más pudientes, digamos, además. O O sea sea que que no eso llega al de los pueblo, digamos. 5 kilos y pico es una teoría, pero si comparamos países que son más pobres que la Argentina, y que tienen en algunos casos menos recursos pesqueros que la Argentina, vamos a ver que lo que ha faltado en la Argentina son políticas, porque Latinoamérica en sí consume 11 kilos per cápita por año, algo similar a lo que consume África, y estamos en un 50% por debajo del promedio de consumo de Europa, que anda en los 25 kilos per cápita. Entonces, el pescado en las condiciones que se comercializa en la Argentina es caro, sí, pero el problema más grave no es ese, porque es caro en el mundo el pescado. El pescado, por ejemplo, en España, que es un país tradicionalmente consumidor de pescado, hay que calcular que sale entre 5 y 7 veces más que lo que cuesta en la Argentina. Entonces es un Ah, problema más bien de disponibilidad de recursos. El poder adquisitivo de los argentinos es el problema. Y es caro porque es una proteína excepcional. Que tiene una proteína excepcional solamente comparable a la leche materna, y tiene grasas insaturadas que son excepcionales también, y además de omega 3, o sea, reúne prácticamente todas las condiciones para asegurar una dieta saludable. Lo que pasa que en la Argentina, de, de sus orígenes pesqueros, porque la Argentina en realidad no tiene muchos años de actividad pesquera, a pesar de ser una actividad milenaria. En la Argentina prácticamente se empieza a comercializar industrialmente el pescado en la década del 70, o sea, escasamente 50 y pico de años. Pensemos que las carnes rojas, cuando tenían 50 y pico de años de explotarse en la Argentina, lo único que se vendía era el tasajo y el cuero. Así que el desarrollo en realidad de la pesca argentina ha sido, diría que desde el punto de vista técnico, excepcional. Los mercados más exigentes del mundo reciben pescado argentino. Cuestión que no todas las carnes rojas reciben van a esos mercados. Por ejemplo, la Argentina hace muchísimos años que exporta a Estados Unidos, cosa que no pudo hacer durante muchos años las carnes rojas. Así que es un problema estrictamente de falta de políticas. Los gobiernos, tomemos por ejemplo este gobierno, bueno, este eh, gobierno tiene, lo podemos tomar con soda porque claro, no es digerible, no es el ejemplo oportuno por más lo menos. más digno de tener en cuenta, ¿no? Pero el contrasentido de lo que es el funcionario de turno o los políticos de turno se muestra cabalmente en el programa que tienen destinado a mejorar el consumo de pescado, que es decir, que todos los días 19 se coma pescado. Cuando uno tiene cierta edad y va a cualquier médico, lo normal es que el médico le diga que en su dieta tiene que tener 2 o 3 veces por semana pescado. Así que el gobierno en sí, que es el que tiene que promover el consumo, promueve que se consuma una vez por mes los días 19. Así que digamos que está peor que lo que tradicionalmente se consumía, que por una cuestión religiosa se consumía los días viernes de cada mes, ¿no? Ajá. Que estaba más incorporado en la memoria del consumidor. Pero el pescado, por empezar, como no hay ningún tipo de campaña, por ejemplo, cuando se produjo el cólera en la Argentina, la propaganda referida al pescado era: no consuma pescado fresco. Es decir, en vez de decir consuma el pescado cocido,
la palabra no, no consuma, bueno, ya demuestra que la vocación No de era. promover el consumo de pescado era absolutamente absurda. Y además, bueno, el sector, hay que tener en cuenta lo siguiente, no solamente hay recursos pesqueros en la Argentina, en el Atlántico Sur, sino que el recurso es del Estado. O sea, no es una vaca que está en un campo privado. El recurso es del Estado. Porque está Si en está la. dentro de las 12 primeras millas es de la provincia y si está más allá de las 12 millas es Es de de la la nación. nación. Por lo tanto, a la hora de conceder las concesiones para la explotación de recursos, debería dejarse absolutamente claro que cierta cuota de ese pescado va al destino del consumo interno. Eh, Vos decías, César, que las empresas extranjeras que vienen a conseguir el camarón o langostino, no sé qué es lo El que. langostino. El langostino, que es un bien preciado en todo el mundo, tiran 100.000 toneladas de merluza, porque no se la van a llevar y no la van a consumir, y la tiran de nuevo al mar. Bueno, en realidad no soy yo el que lo dice. Ya la Auditoría General de la Nación, la FAO y el Instituto Nacional de Investigación han ya determinado hace muchos años que hay un descarte del orden del 30% de las capturas. ¿Qué quiere decir eso? Que si la Argentina está desembarcando en los números, entre comillas, números oficiales de desembarco, 800.000 toneladas año aproximadamente, estamos hablando de que se descartan 240.000 toneladas por año. Esas 240.000 toneladas se descartan por diversas razones. En realidad el descarte está absolutamente prohibido por la legislación argentina. Ya hace muchísimos años, pero digamos por tomar la última ley vigente, que es la 24.922, que es la ley de pesca, establece que está prohibido el descarte. Entonces, por qué se descarta? Primero porque hay especies que no tienen un mercado, digamos, que no son comerciales. Ahora, esas especies que no sean comerciales no quita que podrían ser utilizadas porque son de la misma manera y la misma calidad proteína a planes sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, molido, o sea, transformado en bloques de proteína, podrían terminar en hamburguesas, empanados, conservas de pescado, porque son absolutamente aptas para el consumo. No tienen un mercado a nivel internacional, pero no quiere decir que no se podrían transformar en proteínas sumamente útiles de primera calidad. Ese es el primer problema. El gobierno no ha instrumentado nunca un programa. En realidad, tuve la oportunidad de intervenir cuando se hizo el Programa Alimentario Nacional Sí. de Alfonsín. Tuve la oportunidad de intervenir porque en las cajas PAN no había pescado, había un montón de productos, y dicho sea de paso, algunos de bastante mala calidad, y entonces se logró intervenir con las cámaras empresarias y colocar 2 latas de merluza en conserva. Y esto generó es un programa digno de rescatar, ¿no? Lamentablemente la otra persona con la que encaramos ese programa falleció, pero la realidad, ese programa primero utilizaba una merluza chica que los fileteros no la querían procesar por su tamaño, era muy chica. Y segundo, ese programa duplicó la producción nacional de conservas, que estaba en una situación bastante crítica el sector. Y tercero, incorporó a la dieta de muchos niños y madres
que era mayoritariamente el destino de esas cajas, el alimento como un alimento excepcional. Iba acompañado, para que se sepa que las conservas van acompañadas generalmente por una cobertura de aceite. Iba con una cobertura de aceite de girasol. Entonces las amas de casa, las madres, utilizaban luego el aceite para hacer sus frituras de otro tipo de alimentos. Entonces hay que poner un poco de imaginación en todo esto. Y después lo que vos mencionaste recién, que es la pesca lo que se llama pesca accidental. Yo voy a pescar un recurso, por ejemplo el langostino, entonces hay una especie acompañante que se llama merluza. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, con un precio absolutamente depreciado, el langostino está en los $5.000 la tonelada, mientras que la merluza anda en los 3.000. Entonces, el empresario inescrupuloso, que no debe hacerlo, descarta la merluza para poder seguir colocando en sus bodegas el langostino que vale el doble. Entonces hay un problema de establecer reglas claras en una concesión. Claro. Yo me imagino que si yo tengo un bar exitoso que tiene un público determinado porque vende determinada calidad de café, media luna, o lo que fuese, y lo doy en concesión, le estableceré reglas al concesionario para que no empiece a vender café de cuarta calidad porque me va a deteriorar el negocio. Claro. Y esto es exactamente lo mismo, o sea, una concesión requiere una contraparte, es un recurso del Estado, y entonces requiere una serie de políticas que tienen que ver con el consumo interno, por ejemplo, también tienen que ver con la radicación estratégica, que no es lo mismo hoy radicar una empresa en la Patagonia, donde hay una densidad poblacional muy baja, ¿no? Que dicho sea de paso, la pesca realmente una de las virtudes que tiene es ocupar espacios marítimos, generar poblaciones en zonas desfavorables y generar industria. Por lo tanto, Sí, como pasó cuando en Mar del uno... Plata, digamos. Claro, y así los marplatenses fueron los que empezaron a radicarse también en la Patagonia, a abrir sucursales, industrias, ya en la década del 70, y entonces empezaron a poblar y a sustituir algunas actividades un tanto ya en declive que había en la Patagonia. Y hoy es Chubut, Santa Cruz, en particular, y también Río Negro, no en la misma magnitud, tienen una importante actividad industrial a propósito de eso. Entonces, la pesca no es solamente una cuestión alimentaria, es una cuestión alimentaria central que debería formar parte de la dieta de todos los argentinos. Pero fuera de eso, es una herramienta de soberanía, es una herramienta de ocupación de los espacios estratégicos marinos e insulares. Por ejemplo, la isla de los Estados debiera tener alguna industria pesquera. Y por cierto, todo esto también está vinculado con una falta de política en general, porque mientras en Malvinas se está licitando un puerto importante para generar un hub en Malvinas de logística y distribución, que va seguramente a provocar que un sector pesquero importante extranjero tenga puertos de logística en Malvinas, además de los transportes cada vez más grandes de carga, que ya no pueden incluso pasar por el canal de Panamá, Panamá. y que hacen paso por el estrecho de Magallanes, el acceso a la Antártida, con todas las poblaciones turísticas y científicas, y mientras tanto la Argentina enfrente tiene un puerto mínimo en malas condiciones, como es el puerto de Río Grande, en Tierra del Fuego, y un puerto insuficiente en Ushuaia. Entonces todo el turismo cada vez creciente que se está dando toma como punto de apoyo Malvinas y de Malvinas a la Antártida, ¿no?
Pero bueno, me fui un poco del eje No, bueno, pero del tema. no, no, el eje en realidad es la soberanía, es el aprovechamiento de recursos, es la necesidad de tener políticas proactivas y aprovechar toda la riqueza que tenemos, porque si no, ¿para qué Claro, la bueno, tenemos? Tenemos claro, problemas le efectivamente. debemos a cada santo una La- vela y no aprovechamos todos los recursos que tenemos para capitalizarnos, ¿no? sí, por el otro lado, obviamente que esta política que está llevando el gobierno es claramente antiindustrialista, ¿no? Sí, Cuando hace esa apertura de las importaciones, que la pesca notablemente, bueno, ahora está pasando por una situación muy difícil el sector pesquero, pero normalmente la pesca, pese a estar grabada con retenciones, pese a los aranceles de importación, ha competido con éxito en el mundo. Como dije, en los mercados más exigentes. ujú, Los productos pesqueros argentinos entran a todos los países de Europa, entra a Estados Unidos, a todo China, Japón, etcétera. O sea, no ha tenido problemas. Por ejemplo, la pesca fue en el año eh, 98, en el año 98, no, 89. La pesca fue el primer alimento del mundo y de la Argentina, sin lugar a dudas, donde se empezó a aplicar los planes HASA. El plan HASA es un plan que asegura la inocuidad del alimento que se usó en los viajes espaciales para los navegante, tripulantes. claro. Claro, así empezó. Y el alimento que empezó a aplicarse esos planes son sistemas de inocuidad, fue en la pesca. Y la Argentina enseguida se adaptó al sistema y esa es la razón por la cual su producto es muy preciado en el mundo, ¿no? ¿Y, por, Compite y, y- con productos de todo el mundo. y en qué consiste ese método? Bueno, el método es un método eh, de autocontrol que establece puntos críticos, o sea, todo proceso industrial Sí, de alimentos requiere mayores o menores controles según el punto. sí. Por ahí me voy a ir un poco de tema, pero por ejemplo, los alimentos, para evitar que se contaminen, hay que tenerlos por debajo de 5 grados o por encima de los 65 grados. Entonces, ese es un punto crítico, por ejemplo. No puede estar el alimento en ninguna etapa por encima de 5 grados o por debajo de los 65 grados. Son sistemas que determinan en un proceso de la alimentación, hoy se aplican a todos los alimentos, no solamente a la pesca, a todos los alimentos, inclusive la fabricación de cerveza, en fin, vino, lo que fuese, tiene puntos críticos. Y ese punto crítico, ese es el único punto crítico que realmente hay que controlar para asegurar inocuidad. Y bueno, la pesca hizo punta en ese sistema que en la práctica debió, eh, debió posiblemente se quedó a medio camino porque eso supone una mayor responsabilidad del empresario, porque en definitiva ese sistema se aplica mediante un sistema de autocontrol. Entonces, en Europa, por ejemplo, uno va a una planta, yo he estado en muchas plantas en Europa, y uno dice, bueno, ¿qué día viene el inspector? No, acá no viene nunca el inspector. Acá nosotros hacemos todos los deberes y tenemos un problema, tenemos que cerrar la planta. Así que no tenemos opciones de hacer mal las cosas. Controles más bien están a nivel del comercio, ¿no? Donde se Ujú. detecta una falla en el comercio previo al consumo, ahí seguramente la empresa va a ser sancionada. Pero bueno, en ese sentido,
la multiplicidad a veces de controles del Estado hace que no se puedan hacer 100% en forma eficiente los controles, ¿no? Ni que hablar de otras prácticas que a veces se llevan, ¿no? Por ejemplo, Y hoy todo control en términos generales supone una ventanilla. Este es el problema de muchas veces de situación que en realidad es inherente al ser humano, ¿no? Pero el Estado argentino ha sido un Estado donde los profesionales, los técnicos, las empresas iban a brevar en el conocimiento, ¿no? Estaban los mejores en el Estado y eso es lo que hay que volver. O sea, y a su vez los sistemas de capacitación, de formación continua, etcétera, que requiere la empresa no, en realidad, por supuesto, tiene una ley, la que tiene que aplicar, y el sistema, el Estado tiene que asegurarse que se aplique de la forma más sencilla y menos incómoda, asegurándose que el consumidor, en definitiva, bueno, ahora entiendo que se ha derogado la ley de defensa del consumidor, lo cual es una barbaridad, una barbaridad. Sí, ¿no? sí, todo lo que aplican en este caso es sacar al Estado, digamos, y dejar que las Bueno, empresas eso es se una aberración, autorregulen. Es una esa es aberración. una aberración. El Estado tiene que ser eficiente, eso El sí, Estado es la comunidad, digamos, organizada, claro. no es otra cosa. Esto es como un consorcio, somos un consorcio. Tal cual. Y el consorcio tiene que ser eficiente, de tal manera de que los que viven en ese edificio tengan los mejores servicios al menor costo posible. Y a su vez, porque ahora fijémonos lo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, en el caso puntual de la pesca, seguramente que otras industrias están pasando lo mismo, pero primero, el presidente Milei exhibe como un éxito que Estados Unidos le haya aplicado 10% solamente de aranceles de importación. Y bueno, por lo visto, ¿cómo podría decir? Su afección a persona amanuense no le ha servido demasiado, porque prácticamente a casi todos los países de Latinoamérica les ha colocado el 10% igual, Sí, ¿no? 30 De hecho, países. Brasil, 30 países. claro, de hecho, Brasil, que tiene un gobierno que entiende mi ley que es comunista, lo mismo pasa con Chile. Entonces, me- porque bueno, uno puede llegar a entender la chupada de medias, pero la chupada de medias tiene que tener algún resultado determinado. Y ahí, Y eso, por ejemplo, ese 10% no parece haberlo afectado demasiado, porque después estuvo festejando, sacándose selfies, etcétera. A la pesca, creo yo, lo dirán mejor los propios empresarios y sus cámaras, la saca totalmente de competencia, porque la pesca tiene una situación gravísima. Lógicamente es un problema bastante difícil de resolver la cuestión del dólar, pero si el costo interno sube y la pesca es una actividad exportadora, su situación de rentabilidad es prácticamente cero. Y si ahora le agregan un 10%, bueno, en realidad ya le agregaron un derecho a la captura ujú, que llegó a ser casi el 200 y pico por ciento de aumento. ajá. Eh, Pero bueno, no sé si en este caso el gobierno no está, no es una especie de vendetta, porque como al inicio en la ley ómnibus, la ley preveía que iba a extranjerizar el mar argentino, directamente iba a Rígido. llamar a licitación pública y otorgar la explotación del mar a cualquier buque extranjero que quisiese, lo cual Sin podría darse obligación la alguna, situación. además.
claro, lo cual es que podría darse la situación absurda que los propios barcos que operan en Malvinas vengan a pescar en el mar argentino, en la zona económica exclusiva, me estoy Claro. refiriendo, ¿no? Sí, yo creo que Pero no solo eso, hasta debe haber sido por eso que lo planteó. bueno, no sé, no, creo que hubo varios fundamentos para eso, pero de eso pudo ser eso. Pero ese proceso de extranjerizar el mar solo deben ser 4 o 5 países en el mundo, países lamentablemente bananeros, porque son países que no tienen ningún desarrollo pesquero e inclusive alguno puede utilizarlo en el inicio de la actividad para introducir una actividad que no se conoce. De hecho, puede ser un método, pero no para la Argentina, que tiene un desarrollo fenomenal en la actividad pesquera. Pero la cuestión no llegaba ahí, sino que no los eximía de desembarcar en los puertos argentinos. Sí. Es decir, si no desembarcan y prácticamente no tienen control, lo que pescasen era la pura ganancia, no dejaban un solo impuesto de ningún tipo. No. Además, lógicamente, cuestión que la Argentina debe resolver o mejorar en cierta medida, la Argentina tiene una cuestión importante que es el recurso y tiene otra cuestión importante que es el mercado. Claro. Tiene prácticamente las dos puntas del negocio, ¿no? Si bien casi todos los países colocan aranceles de importación Ujú. y es verdaderamente absurdo que frente a eso la Argentina no haga una suerte de compensación. No le puede estar colocando hoy un 6% a las exportaciones pesqueras cuando sabe que después en Europa le van a colocar derechos, sobre todo cuando se tratan de productos sin valor agregado. Ujú. Es decir, Sí, sí, si yo materia quiero prima. promover, claro, materia prima, si yo quiero promover eh, 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 realmente una rentabilidad con ese pescado que tengo, no se trata solamente de saber pescar, pescar bien, sino de extraerle el mayor valor agregado posible. Sí, sí, venderlo Cuando yo enlatado, agrego, generar algún tipo de claro, especialidad de cocina, claro, este, exactamente, terminarlo en el sí, mercado consumidor, hacer una claro, industria alimenticia exactamente. con la jerarquía que le Entonces, cuando podemos dar. estoy vendiendo materia prima, un país que tiene problemas de empleo, como el nuestro, estoy vendiendo materias primas, lo que estoy haciendo es regalándole la mano de obra al importador, al país Claro. importador. Es decir, donde hacen todo el desarrollo industrial, pasa con algunas especies en particular que son bastante, casi, digamos que muy antiguas en la Argentina, como la anchoita. Ujú. La anchoita se le saca la cabeza y las vísceras en un proceso manual, se la vende prácticamente entera, Italia, España, luego hacen todo el proceso y la exportan a Estados Unidos. Bien. Entonces, Podríamos hacerlo todo nosotros. ese, todo ese proceso de regalarle la mano de obra, me supongo, bueno, no me supongo, en otros alimentos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pero me supongo que en otras actividades industriales pasa exactamente lo mismo. Entonces, el empleo, que es una cuestión central en Argentina y en todos los países desarrollados, en desarrollo, ¿no? Es un bien a cuidar. Gobernar es crear Por eso, trabajo, decía Perón, ¿no? claro, y bueno, eso es otra de las razones que no se entiende porque el consumo interno podría generar mayor valor, Sí. porque lógicamente me tocó en las pocas de las veces que fui gerente general de una empresa pesquera, en mi vida profesional fui 2 veces gerente general de empresa, una de alimentación y otra pesquera, y el Ujú. resto de mi tiempo me dedicaba a la consultoría. Pero me tocó que fui a ver al ministro de Industria en ese momento, por una empresa que era líder en ese momento en la Argentina, el líder número uno de las empresas pesqueras y 17 de las empresas exportadoras. Lógicamente los números eran distintos en esa época. Bueno,
Lo cierto es que el ministro, cuando yo le doy el nombre de la empresa, me dice, no sé, ¿quién es la empresa esa? Y le digo, la primera empresa, no, yo conozco tal empresa que mi mujer compra pescado, va a comprar pescado al supermercado. Y yo volví al dueño de la empresa y le digo, mirá, tenemos que trabajar en el mercado interno, Claro. porque ni el propio ministro de Industria los conoce a ustedes. Y entonces me dice, no, pero el mercado interno, qué sé yo, claro, siempre los problemas, la inflación, todas estas historias, ¿no? Que sufrimos los argentinos. Entonces le digo, bueno, vamos a poner el mismo precio que vos estás exportando a Francia, unas bolsas que se ve, en esa época era una novedad, ahora se ve bastante, filetes congelados dentro de una bolsa Sí, muy sí. linda, que iban a Francia. Y se puso en los freezer, primero de Mar del Plata, aprovechando el verano, y después en los freezer nacionales. A partir de ese momento ocupó el 25% de la venta nacional. Mirá. Entonces, no está el producto tampoco al acceso de la gente. Digamos, no está económicamente, pero tampoco está físicamente. Y tampoco está publicitariamente, digamos, porque ¿Verdad? los argentinos no tienen la experiencia de comer pescado. Sobre todo la nueva generación no Exactamente, tiene la más mínima idea. claro. Pero No es, antes el pescado, antes era más podías, común. claro, estaban en las ferias, aunque era mucho más problemático comerlo, porque había que filetearlo. Hoy, Sí, pero había una hoy, experiencia española, italiana, ya, de los inmigrantes exactamente, que exactamente. ya le era Pero, familiar, digamos. Era una docencia pero, ah, doméstica. claro, exactamente, pero hagamos un ejercicio. Le preguntamos a 10 personas cuáles son los alimentos en su lista que va a comprar, o 20 alimentos que va a comprar en el supermercado, nunca pone pescado. No. Y el pescado se compra en forma reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que verlo y además estar bien presentado. Sí, bueno, Me es tocó, la regla del arte de la venta, ¿no? claro, me tocó en una etapa asesorar a un importante supermercado que era líder en la venta de pescado Ujú. y de origen francés. Y entonces resulta que, bueno, los franceses bastante cerrados en su comportamiento, yo le dije, mire, tenían unas lindas góndolas de pescado, le digo, pero cámbiele la luz, porque tiene luz caliente, póngale luz fría. Me costó un trabajo bárbaro se la cambiara la luz. Pero ¿qué se hacía? Rociaba el pescado para que tuviese el brillo, la atracción. Si el pescado es fresco y tiene brillo, no se seca, es más atractivo. Y el consumo de pescado era muy importante. Se vendían en esa cadena de supermercados, se vendían 20 toneladas de pescado fresco por día. Opa, No hay en Europa, sí, yo me jacto de haber sido el control digamos, en volumen más alto del mundo, mira. porque en Europa son pequeños, primero que la mayoría del pescado de Europa es congelado, ¿no? Porque no, lo que llega después, salvo una porción que vale mucha plata, el fresco, y bueno, eso hacía que la gente comprara mucho, es decir, costos altos y no se ve, no hay cultura, la conclusión es no hay consumo. Ahora, es una política, digamos, teniendo el producto ahí al alcance de la mano, por decirlo de alguna manera, eh, es terrible que no haya ni promoción del consumo, ni una atención preferencial para ese insumo. Incluso porque también es una comida animal que eh, está más alejada de, digamos, la necesidad de matar un mamífero, ¿no? Como es la vaca, este, para competir, digamos. Sería interesante bajar el consumo
de mamíferos vivos o que se matan para el consumo, teniendo una variedad en la pesca de tal magnitud posible, ¿no? Pero bueno, independientemente del tema civilizatorio o humanístico, a mí me duele que tiren 100.000 toneladas de merluza cuando vienen a llevarse los langostinos. Bueno, cuando yo me referí a el estimado de 240.000 toneladas de descarte de especies diversas, Sí. me estoy refiriendo a la proteína necesaria para alimentar 3 millones de niños por día, todos los días, todo el año. No, eso es Entonces, tremendo, teniendo en cuenta eso, lo mal que se alimentan esos pibes. claro, y bueno, podríamos ampliar y decir que los malvinenses, o mejor dicho, los isleños británicos, no los malvinenses, los isleños británicos extraen de recursos pesqueros en En las aguas Malvinas. argentinas de Malvinas 250.000 toneladas. Uf, Y que los buques chinos, taiwaneses, coreanos, españoles y británicos se llevan casi 700.000 toneladas de recursos migratorios argentinos en la zona limítrofe de jurisdicción argentina. ¿y cuánto Eh, dejan por lo que se llevan? ¿Qué ¿Cuánto dejan compensación quién? económica? Bueno, Malvinas, Bueno, los Malvinas ingleses en no, Malvinas, digamos, pero saquemos los ingleses en Malvinas. sí. Los que realizan pesca en alta mar, porque acá hay un concepto erróneo en general, inclusive de los funcionarios y de quienes tienen que controlar, que es más grave. Porque un funcionario puede desconocer, en fin, alguna cosa, pero el quien tiene que controlar no. Entonces, funcionarios de la prefectura, por ejemplo, dicen que no tienen forma de controlar que el alta mar, porque alta mar es de pesca libre. Bueno, es verdad que según la Convención de las Naciones Unidas, a partir de las 200 millas, el agua, digamos, y sus recursos Es es de internacional. pesca libre. Lo que ocurre, que habría que seguir leyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, porque la Convención dice también, primero, que los buques que pesquen en alta mar deben tener el control de sus países de origen, léase España, China, Taiwán, Corea, el Reino Unido. Esa es la primera cosa que no hacen. A lo sumo hacen un control satelital que no alcanza para determinar si esa pesca es legal o no, porque no tienen observadores a bordo. Segundo, también dice la convención que en esa zona, en alta mar, deben realizarse los estudios para determinar lo que se llama la captura máxima sostenible. ¿Qué es esto? Es lo máximo que se puede capturar sin depredar, es decir, permitiendo la reproducción y la sostenibilidad del recurso. Esto tampoco se hace, es decir, se hace pesca ilegal. Y el tercer argumento, hay 50 argumentos más de menor jerarquía, ¿no? Pero el tercer argumento es que esa pesca nunca puede causar daño a intereses de terceros estados. Lógicamente está causando un daño gravísimo, en especial en el Atlántico Sur, en especial a la Argentina, en lo que son los recursos migratorios. ¿Qué es un recurso migratorio? Parece una palabra muy conocida, pero a veces no se alcanza a entender bien. Recurso migratorio, como las aves, es un recurso que migra, o sea, se traslada de un lugar a otro por razones de alimentación, climáticas, genéticas, climáticas, etcétera, pero regresa a su lugar de origen. Es decir, las aves, la gaviota que sale de la Argentina y va a Colombia y Venezuela, a nadie se le ocurriría matarla en Venezuela o Colombia porque sabe que vuelve para el sur.
Y en el caso de los peces, exactamente lo mismo. Peces, moluscos, como el caso del calamar, que ¿qué hacen? No entienden de límites jurídicos Seguro. que dicen que a las 200 millas empieza el alta mar. Lo traspasan y ahí está una flota de entre 350 y 500 buques pesqueros subsidiados, cuarta razón para demostrar que están haciendo pesca ilegal, porque tienen subsidiado el combustible, no pagan derechos de ningún tipo, realizan tareas con trabajo esclavo. Esas embarcaciones se hacen de los recursos que se supone que deberían volver al mar argentino para hacer terminar su ciclo biológico o su ciclo migratorio. Entonces, este es un tema que la Argentina no le ha prestado atención, como no le ha prestado atención a todo lo que se refiere a la pesca de fondo. O sea, la pesca de arrastre de fondo, lógicamente, hasta los 350 millas, porque hasta los 200 es zona económica exclusiva argentina, pero hasta las 350 millas la plataforma también es argentina, la plataforma continental. Y hay especies que viven en el suelo, en el fondo del mar. Y la Argentina no ha hecho ningún tipo de control a una cantidad importantísima de buques que utilizan redes de arrastre de fondo. Lo mismo ocurre con las especies que están en Malvinas, porque las especies que están en Malvinas no es solo un problema económico, es un problema de diverso tipo. Por empezar, un problema ecológico, porque pertenecen al mismo ecosistema argentino. De hecho, son especies que migran desde las aguas continentales argentinas. Por lo tanto, si se las capturan en Malvinas, no regresan a las aguas continentales argentinas. Además que son especies, las de alta mar como las de Malvinas, que compiten en los mismos mercados internacionales con las especies que captura la Argentina en la zona económica exclusiva. Es decir, hay una competencia desleal O sea que hay un a tema partir del mismo... de orden y de desorden, de atención y de no atención. Sí, y te voy a decir una cosa, Martín, vos no vas a poder creer que el Estado argentino, al menos desde que sancionó la última ley de pesca en el año 1998, no les inició ni un solo sumario a los buques que pescan en Malvinas, ni ha hecho reclamos formales, que es lo que se requiere como primer paso, antes de llegar a algún convenio con los buques que pescan en alta mar. Entonces, lógicamente sería imposible iniciarle acción, por ejemplo, en el caso de Malvinas al Reino Unido, pero sí es posible a los buques que están pescando. Y en particular, por ejemplo, el caso de España. España ha reconocido la soberanía argentina de Malvinas y sin embargo, no solamente es uno de los principales junto a Taiwán que capturan en Malvinas, sino que además tiene el mercado. Que dicho sea de paso, la Argentina, los funcionarios argentinos de Cancillería olvidaron presionar en forma suficiente a Europa cuando el Reino Unido sale de Europa, de la Unión Europea, en el Brexit. Uno de los pocos, una de las pocas excepciones a la a la colocación de aranceles, como fue a partir del Brexit a todos los productos, fue la pesca. Es decir, que por 3 años se debe estar a vencer y seguramente lo van a renovar. Los productos pesqueros de Malvinas no pagan aranceles en Europa y nosotros, los productos capturados por las empresas argentinas en las aguas continentales, sí. Ahora llamativamente, dentro de las cosas que no se han reclamado, es insólitamente, porque Trump acaba de colocarle un arancel especial a Malvinas, como si se tratara de otro estado. Le coloca el 10% a los productos de Argentina y a Malvinas le coloca el 40 y pico, no me acuerdo cuánto por ciento.
parece que nos beneficia, pero en realidad está considerando otro estado a Malvinas, Estados Unidos, ¿no? Pequeño, pequeño detalle. Deberíamos disfrutar que eso ocurra, pero no es así, porque Malvinas es parte del territorio argentino, ¿no? Punto seguido. Lo que decíamos de la calidad del alimento se ve en todos los consejos médicos, ¿no? Todo lo que genera el pescado, tal como lo describieron, es muy beneficioso para la salud. Todo el tiempo se nota en todos los comentarios cuando uno se pone a ver videos de lo que recomienda para la salud, en un caso, en otro, por la edad, por la niñez, por lo que sea, todos los componentes que genera comer pescado son impresionantes. Sí, no, efectivamente, el pescado es un alimento excepcional. Como dije, la proteína es un aminoácido esencial, extraordinario. Las No hay grasas, ningún alimento, no hay ningún otro alimento de origen animal que lo compare. Las grasas insaturadas son esenciales también para todo el sistema cardiocirculatorio. Y bueno, la omega 3, los antioxidantes, etcétera, es un alimento excepcional. Pero, mira, te voy a decir una cosa. Tuve la oportunidad de estar en Alemania, que es un país importador de pescado, pero es un país consumidor mucho más que la Argentina. ¿No? En este momento no sé, pero debe estar en los 20 kilos por año y por habitante. Sin embargo, en Alemania tenían clases gratuitas para las personas que querían aprender gastronomía pesquera, gastronomía básica, ¿no? Para aprender a cocinar el pescado. Y de hecho, he estado en Santiago de Chile y la gastronomía pesquera es muy superior a la Argentina. Sí. Mejor dicho, tan superior como la que teníamos en la década del 60 o 70 en Mar del Plata, que era una gastronomía pesquera, lógicamente, traída de España y de Italia, ¿no? Y entonces productos que uno los consume a diario, la falta de preparación adecuada hace que tengan más o menos gusto, ¿no? Como todas las comidas bien hechas, ¿va? César, yo te agradezco esta charla porque todo esto la gente no tiene acceso a este tipo de información. Y cuanto más lo sepa el pueblo, mejor, digamos, porque así se evita las manipulaciones o los abandonos de las políticas que se necesitan para que las cosas funcionen mejor. Otro día como vos sos un experto en alimentación, otro día te voy a hacer una entrevista de por qué tantos alimentos para mantenerse tienen tantos procedimientos perjudiciales para la salud de la gente. Pero eso será otro capítulo. Otro día, con todo gusto. Porque es para charlar eso también. Sí, sí, sí. Hay prácticas en materia, digamos así groseramente, que el 50% de los accidentes alimentarios ocurren en el hogar. Y otro día, el que te parezca, deberíamos hablar de la política de Milei respecto a Malvinas, ¿no? Esperemos que no haya tema para hablar en el corto plazo. Y te agradecemos mucho, César Lerena. Bueno, muchas gracias por llamarme, Martín. Un abrazo grande. Un abrazo. César Lerena, un patriota además, que ha contestado con fuerza todo lo acontecido con Milei y su mal manejo del tema Malvinas, que nos ha perjudicado enormemente. Bueno, y esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos juntamos, si quieren, el martes que viene, 17 horas, en Radio Caput. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput Nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres